En cada votación en el país que sea, y pese a que los políticos casi nunca cumplen con la mayor parte de sus promesas, la gente, como cualquier niño inocente, vuelve a creer ciegamente en las promesas de un político. Estados Unidos, como cualquier país democrático, no es ni será la excepción. Joe Biden asumió la presidencia con una larga lista de promesas, y si bien intenta cumplir muchas o algunas, el tema migratorio fue uno de sus más importantes compromisos durante la campaña electoral y como vemos, este problema ha empeorado en la frontera sur con imágenes desgarradoras. De hecho, la administración Biden reactivó un centro de detención de menores migrantes en Texas, pese a que la medida no coincide con sus promesas de campaña, y es más, era algo que Biden criticó en la cara a Trump, quien dicho sea de paso, lo hizo sonrojar al recordarle que esos centros como jaulas se crearon en la era de Obama, donde Biden era precisamente vicepresidente. Biden también prometió más paz al mundo, pero insultando al presidente ruso, presionando a China con poca inteligencia y diplomacia, y metiendo sus narices en los intereses nacionales de otros países como lo hace en Alemania, Biden no precisamente traerá más paz al mundo, sino más bien todo lo contrario. En la actualidad, tanto Rusia como China se encuentran simultáneamente bajo una creciente presión estadounidense. Esto no había sucedido antes, ya que las autoridades estadounidenses, por regla general, se centraban siempre en una u otra amenaza, como a ellos les gusta decir. Pero la administración Biden parece tener grandes planes. Lo que Biden no tiene en cuenta es que ni Rusia es como la Unión Soviética, ni la nueva China es como la China de Mao. Hace una semana se llevó a cabo una cumbre de 2 días en Alaska entre representantes chinos y estadounidenses, una cumbre que dejó más al descubierto las profundas diferencias entre Washington y Pekín, cuyas relaciones se encuentran en su punto más bajo desde hace muchos años. La delegación estadounidense cuestionó el autoritarismo chino y el abuso de poder por parte del gobierno de Xi Jinping en China. Pero Estados Unidos olvida que ellos mismos ejercen su autoritarismo en el resto del mundo, diciéndole a Corea del Sur qué hacer y qué no hacer, diciéndole a Japón qué hacer y qué no hacer, diciéndole a Alemania qué hacer y qué no hacer, y es más, diciéndole a toda la Unión Europea qué hacer y qué no hacer. Y Estados Unidos hasta ha tratado de imponer su autoridad en Rusia y China, diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Lo mismo ocurre en los países latinoamericanos, no crean que América Latina es la excepción de esta regla. Si para Washington nuestra región aún es su patio trasero. ¿De verdad tiene derecho Estados Unidos de acusar a alguien de autoritarismo? El burro hablando de orejas, diría mi abuelo. Porque nadie puede negar la injerencia estadounidense en todo el mundo, y la injerencia para mí es un tipo de autoritarismo con aires dictatoriales, y en este caso a escala global. No bastando con acorralar a China en la cumbre en Alaska horas más tarde y como ya explicamos a fondo en videos anteriores, Biden insultó a Rusia llamando al presidente Putin un asesino y un hombre sin alma. Y eso no es todo, pues al mismo tiempo Estados Unidos está imponiendo sanciones a Rusia por todo lo que sea posible, hasta por si nieva en pleno invierno en Moscú o si sale el sol por las mañanas. Con todo esto, Biden, en lugar de cumplir con su promesa de más paz para el mundo, lo que está haciendo es crear más conflictos en el mundo. Y eso es un problema serio. ¿Por qué? Pues vamos a explicarlo. A estas alturas en Washington deberían saber, y es una pena que aún no lo sepan, que los rusos y los chinos no son huesos fáciles de roer. Y ha sido la misma presión estadounidense la que ha hecho que Rusia se haya acercado a China y viceversa. Estos dos países, acorralados por el tío Sam, han unido sus fuerzas y ultiman un plan para acabar con la presión y las sanciones estadounidenses. Y es que, por ejemplo, en medio de la ofensiva simultánea diplomática y comercial estadounidense contra Rusia y China, el canciller ruso Sergei Lavrov viajó a China con un maletín pequeño en cuyo interior no había ningún botón rojo, sino propuestas concretas para depender menos de Estados Unidos y en concreto de su moneda, el dólar estadounidense. El mensaje de Lavrov fue completamente claro: Rusia y China deben reducir su dependencia del dólar estadounidense, así como de los sistemas de pago occidentales, porque si no lo hacen, seguirán siendo vulnerables a la presión y blancos fáciles de las sanciones estadounidenses, que dicho sea de paso, son ilegales según el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. ¿Pero qué es el derecho internacional si lo que importan son mis intereses? Parece que dicen desde Washington, donde creen a ciencia cierta que los únicos derechos que deben existir son aquellos donde Estados Unidos siempre sale ganador. Así hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial.
Necesitamos reducir los riesgos de sanciones fortaleciendo nuestra independencia tecnológica, cambiando nuestros pagos internacionales a monedas nacionales y a monedas alternativas al dólar. Necesitamos alejarnos del uso de sistemas de pago internacionales controlados por Occidente. Nos están obligando a construir nuestra línea de desarrollo económico y social de tal manera que no dependamos de los caprichos de nuestros socios occidentales. Están promoviendo su agenda, una agenda que está destinada a mantener su dominio frenando el desarrollo de otros países. Esta política va en contra de la tendencia objetiva y, como se solía decir, está en el lado equivocado de la historia. El proceso histórico les pasará factura. Esto de depender menos del dólar no es la primera vez que lo dice el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Recordemos lo que dijo hace unos meses. Lo que está sucediendo con el abuso del papel del dólar preocupa no solo a los países contra los que Estados Unidos anuncia sanciones ilegítimas, sino también a otros países, al pervertir su papel como emisor de una de las principales monedas. No solo Rusia, China, Irán o los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái quieren cambiar cada vez más a mecanismos que dependan de las monedas nacionales en la implementación de acuerdos comerciales y de inversión. También en Europa están comenzando a pensar, especialmente dada la posición bastante sólida del euro, en alejarse de cualquier dependencia del dólar. No es ningún secreto para nadie que los chinos estuvieron durante muchos años respondiendo a tales propuestas rusas con algo así como "estamos de acuerdo, pero hasta ahora no hay prisa". No obstante, hay que resaltar que China no tenía prisa porque no estaba bajo presión, digamos durante los 8 años de Obama, quien se centró en presionar a Rusia. Pero con la llegada de Trump al poder en el 2016, la presión sobre China aumentó de manera significativa, ya que fue durante este periodo que se dio inicio a la guerra comercial. Y ahora lo que Biden logrará es que China finalmente ceda a la petición rusa porque Biden está siguiendo un camino peor que el de Trump, es decir, declarando la guerra fría y comercial no solo a Rusia o a China, sino a ambas potencias a la vez. Biden está jugando con fuego y hasta mi sobrinita sabe que el que juega con fuego se quema. Así las cosas, es mi deber recordarles que Rusia y China no solo están en desacuerdo con el uso que Estados Unidos hace de su moneda y las sanciones, sino de cómo sus tentáculos autoritarios y dictatoriales se extienden por todo el mundo. Ojo al siguiente ejemplo. La Organización Mundial del Comercio no ha tenido un órgano de solución de diferencias durante muchos años, porque en este órgano debe haber quórum, y Estados Unidos bloquea categóricamente el nombramiento de nuevos miembros del órgano de resolución de disputas para evitar que se forme un quórum. Sin la capacidad de este mecanismo no se pueden considerar todas las quejas contra Estados Unidos enviadas por la Unión Europea y otros países a la Organización Mundial del Comercio. Como resultado, la anarquía comienza a infiltrarse en el comercio mundial y es utilizado por aquellos que tienen el mayor apalancamiento mundial. En primer lugar, me refiero al papel del dólar, al control del sistema SWIFT y otros mecanismos. Como enfatizó el presidente Vladimir Putin, estamos a favor de aunar esfuerzos en la economía global, en particular con la iniciativa para formar una gran asociación euroasiática en el vasto continente euroasiático y otras iniciativas que incluyen a los miembros de la Unión Europea. Tenemos ventajas competitivas colosales como el hecho de que vivamos en el mismo continente. Tenemos todo para trabajar lo más eficientemente posible. Los recursos naturales de Rusia, las tecnologías de la Unión Europea, Rusia, China. Es un mercado colosal. Es un grave error no utilizar todas estas ventajas. Rusia, si tuviera alguien que le siguiera el juego sin vacilaciones, renunciaría inmediatamente al dólar estadounidense. Pero China aún no está del todo preparada para esta aventura. China es un gran exportador de bienes a Estados Unidos y al resto del mundo, lo que significa, claro, que tiene que aceptar dólares por los pagos, porque para los países a los que exporta les es más cómodo hacerlo con dólares. Moneda que tiene un estatus global como moneda de intercambios comerciales. Esto hace que China tenga grandes reservas de dólares que no pueden ser descartados tan fácilmente como a Rusia le gustaría.
Y es que China puede comprar con esos dólares oro y disminuir sus reservas de dólares a favor del oro. También hay otras opciones, pero el caso es que Rusia empieza a presionar a China para que tome acciones más decisivas y dependa menos del dólar. En realidad, China y Rusia ya dieron los primeros pasos en este camino al empezar a cubrir los pagos entre ambos países utilizando sus propias monedas. Luego, el plan se extendió a otros países que mantienen conflictos con Estados Unidos, como Irán o Venezuela. Y ahora lo que Rusia quiere es popularizar este modelo entre otros países en los que tienen influencia, incluso si a veces tienen que sufrir pequeñas pérdidas. No en vano, como explicaba en otros videos, Rusia le pide a Europa que le pague por gas y petróleo no en dólares, sino en euros. Pero los europeos no se animan, algo temen. Y ustedes y yo sabemos qué es ese algo a lo que temen. Deben entender que si Estados Unidos no presionara tanto a Rusia y China y no los sancionara porque sí, estos países no tendrían motivos para alejarse del dólar, pero Estados Unidos es el culpable de llevarlos a este camino que un día traerá graves problemas a Estados Unidos. Es decir, gracias a las agresivas medidas primero de Trump y ahora de Biden que continúa el trabajo iniciado por Trump, Rusia y China aceleran sus movimientos para desdolarizar el mundo. Si mañana China le dice al mundo que aceptará solo yuanes o euros o pesos para que puedan comprar productos chinos, los países se verán obligados a vender sus dólares y comprar yuanes o euros, para a su vez poder importar productos chinos. Ese día podría llegar cuando, por ejemplo, China considere que su yuan digital está listo para internacionalizarse. Y cuando ese día llegue, arderá Troya y la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en su reciente reunión con Lavrov, dijo que las sanciones no tienen ningún fundamento desde el punto de vista del derecho internacional. Las sanciones contra nosotros están fundamentadas en una serie de mentiras y todo el mundo debería unirse contra este tipo de acciones negativas. Esas acciones unilaterales solo demuestran que a ciertos países les gusta aplicar la ley de la jungla, ya que al mostrar sus músculos creen que los que en teoría son más débiles deben subyugarse a sus mandatos. Es por eso que debemos unirnos para contrarrestar todo tipo de sanciones e injerencias de otros países en los asuntos internos de otros. Rusia y China no son amigos que se han unido para luchar contra alguien. Nuestro país está ubicado geográficamente en la vasta extensión del continente euroasiático. China es un buen vecino, al igual que la Unión Europea. Siempre nos ha interesado promover las relaciones en todos los sentidos. Europa rompió estas relaciones al destruir todos los mecanismos que se habían creado durante muchos años. Hay solo unos pocos países socios europeos que quieren guiarse por sus intereses nacionales. Esto lleva al hecho de que la cooperación entre Rusia y China se está desarrollando más rápido que lo que queda de las relaciones con los países europeos. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido cambios en el frente occidental, mientras que en Oriente hay una agenda muy intensa que se enriquece cada año. China ha reiterado en varias ocasiones que no pretende reemplazar a Estados Unidos como líder mundial, y que el hecho que se haya convertido en una potencia mundial no quiere decir que busque quitarle a Estados Unidos su papel hegemónico. Los chinos ven las relaciones internacionales de otra manera, y no todos están preparados para un mundo verdaderamente multipolar, porque los cambios traen consigo siempre un proceso de adaptación, y a nadie le gusta salir de su zona de confort. Pese a todo, China se está dando cuenta gradualmente de que no tiene sentido esperar por tiempos mejores, ya que estos no llegarán. Al menos no llegarán si intenta negociar con Estados Unidos, porque ya se ha demostrado que las negociaciones no llevan a ningún lado. Ni con Trump, ni con Biden, ni con el que vendrá después de Biden, ni con el siguiente. Quienes crearon el actual sistema monetario y financiero del mundo decidieron de repente que estaban descontentos con la forma en que otros países, en particular la República Popular China, estaban usando este sistema, que una vez más fue creado por Occidente. Y la República Popular China simplemente está venciendo a Occidente en su propio terreno. Es por eso que ahora vemos tal reacción de Estados Unidos. Es imposible hacer negocios en el mundo mediante ultimátums, mediante sanciones, obligando a los países a realizar cualquier comportamiento que es el que ellos esperan.
Ya lo dijo el presidente chino Xi Jinping hace unos meses. Cualquier forma de chantaje, bloqueo y presión extrema no funcionará en absoluto. Cualquier acto de hegemonía, tiranía y abuso no funcionará en absoluto contra China. No solo es que no funcione, sino que es un callejón sin salida. Otro punto a tener en cuenta es que China estaba esperando el resultado de las elecciones estadounidenses para comprender la postura de la nueva administración. En Pekín no perdían la esperanza de que Biden fuese más suave que Trump, pero ahora ya está claro que todas estas esperanzas fueron ilusiones construidas por el Partido Demócrata en tiempos de campaña electoral, con promesas que quizás nunca llegarán. Es más, en algunos temas, Biden es incluso más agresivo que Trump, como su relación con el líder norcoreano Kim Jong-un y sus formas poco diplomáticas e inteligentes para con los rusos. Y aunque China preveía que no había ninguna razón particular para el optimismo, probablemente todavía se sorprendió más de que la administración Biden no mostrara ni una sola gota de indulgencia. Con todos estos datos sobre la mesa, es fácil deducir que ahora es el momento perfecto para un acuerdo ruso-chino definitivo. Dejar a un lado el dólar de una vez por todas. Y es que Putin lo tiene claro desde hace tiempo. Rusia y China deberían desarrollarse independientemente de Estados Unidos. Quizás sea muy temprano para sacar conclusiones apresuradas con Biden viviendo solo unos cuantos meses en la Casa Blanca, pero visto lo visto, el asunto no pinta nada bien. La guerra diplomática, sancionadora y comercial parece que continuará durante los próximos 4 años y contra dos huesos duros de roer. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.